que la economía cordobesa es la que nos interesa a nosotros de todos los días. Y por eso ha tenido la amabilidad Osvaldo Giordano, el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Córdoba, de llegarse hacia nuestros estudios a pesar de cierta discapacidad física. Todavía estoy lidiando con eso. Entra las rengueadas, pero bueno, así están las rengueadas, también está la economía en el país. Osvaldo, le agradezco que se haya llegado hasta nuestra casa. Me imagino que todos ustedes aquí en la provincia, y particularmente usted, que es el que maneja los cheques, el que maneja la chequera, está viendo esta situación macroeconómica. Quiero una opinión suya sobre cómo se están manejando las cosas. Sí, seguía atentamente tu descripción y realmente, como bien vos lo señalás, con mucha preocupación. Ya llevamos varios meses, ¿no?, de retroceso en la actividad económica, una tasa de inflación que no baja, caída en la actividad económica. Y lo que se ve en el Estado no es muy distinto a lo que ve cada argentino en su familia o lo que ve un empresario en su emprendimiento productivo, ¿no? Una enorme dificultad en el día a día, porque lo que se percibe, bueno, que los gastos van a una velocidad y los ingresos a una muy inferior. A la escala de lo que es el Estado, obviamente mucho más grande, no es muy distinto a lo que ve cada familia cuando observa cómo es la dinámica de su presupuesto familiar. Son dificultades cada vez más crecientes y con mucha preocupación. Obviamente tenemos una ventaja respecto a otras provincias, a otras jurisdicciones, ni que hablar respecto a la nación, de haber mantenido una administración cuidadosa, lo que nos ha dado un colchón grande. El año pasado hemos tenido récord de ahorro corriente, es decir, si uno le resta todos los gastos a los ingresos, todos los gastos operativos, hemos tenido un margen de prácticamente el 20%, que es lo que nos ha permitido mantener la obra pública y es lo que nos está permitiendo mantener aún hoy, después de ya varios meses con muchas dificultades, ese mismo ritmo. Pero eso no quiere decir de que no estemos preocupados y ocupados por una situación de crisis nacional que nos afecta mucho. Claro, yo fuera de cámara, el ministro le hacía una pregunta en el sentido de que por ahora las cuentas están equilibradas, es decir, se ha hecho realmente un trabajo muy prolijo, un control muy estricto de lo que se está haciendo. Por supuesto, como siempre, en todos los gobiernos hay veces que hay que abrir un poco el pico, cosa que no le gusta muchas veces al contribuyente, pero lo concreto es que los ingresos netos de la provincia han caído casi un 13%. Sí, te diría que medio en términos de inflación un poco más. Ya el año ¿De cuánto, Osvaldo? Depende del mes. Ya el año pasado, diciembre, estábamos en una caída del 13 y el mes pasado ya superior al 15 y seguramente este mes, estuve viendo hoy los últimos números, bueno, todavía falta cerrarlo, pero vamos a estar también en algo parecido. Cae, es decir, aumentan en términos nominales, pero con una inflación de casi el 50%, imposible que los ingresos sigan a la inflación. ¿Qué es lo que le pasa, no, a una familia? Que dice, bueno, seguro. mi ingreso aumenta, pero cuando uno va al supermercado a hacer las compras encuentra que todo ha aumentado mucho más. ¿Corre riesgo ese equilibrio, Osvaldo? No corre riesgo, lo que sí es que obviamente en la medida en que se mantenga esta situación va a haber que ir haciendo algunos replanteos. Ya estamos profundizando, diría, haciendo más de lo mismo que veníamos haciendo, es decir, ser muy cuidadosos los gastos operativos, procurar dentro de lo posible que la recaudación no caiga tanto, haciéndole la vida más fácil a los contribuyentes, simplificando, mejorando controles, bueno, haciendo todas estas cosas que venimos haciendo ya de hace un tiempo, que yo creo que esa es una ventaja, ¿no?, de que no es algo que aparecemos ahora haciéndolo, sino que ya se venía haciendo ya varios años, que no nos da una solución definitiva, pero sí paliativos, y esto se trata, bueno, de ir monitoreando permanentemente para ir adaptándonos a esta situación. Ojalá haya un cambio a nivel nacional, por hoy no se avisora cuándo, pero ojalá haya, porque bueno, es realmente muy desafiante lo que se nos plantea. Osvaldo, por ejemplo, hay que tener en cuenta que dentro de este panorama ustedes tienen firmadas cláusulas gatillo con los principales gremios con los cuales, salvo seguridad, pero con los principales gremios de administración pública y docentes. Son cláusulas gatillos y hay que gatillar cada vez más. Entonces, la pregunta que yo me formulo es de si está asegurado el pago de sueldos a la gente y sobre todo de los principales compromisos que tiene el Estado con sus proveedores. Sí, buena pregunta y bueno, como bien vos sabés, sí, efectivamente se hizo esa cláusula, procurando no mantener el poder de compra de los salarios, pero se ha establecido que no se garantiza, digamos, el mantenimiento de esta cláusula todo el año, es decir, lo que hay un compromiso de revisarlo en función de la situación, que
me parece que es casi de sentido común, ¿no? De que los gremios entendieron de que si se mantiene... Sí, hay bastante calma, sorpresivamente. Sí, lo que pasa, bueno, entienden de que si esto se mantiene en una situación de crisis o se profundiza la crisis, va a haber que sentarse a volver a negociar. Si ojalá, digamos, el gobierno nacional empieza a encauzar la situación y, bueno, y ya se normaliza la situación, es factible, la provincia está en condiciones de cumplirlo. Por eso lo que ha previsto el acuerdo es una revisión en la cual, bueno, se evaluarán estas cosas. Y, bueno, ojalá estemos mejor, pero si no lo estamos, bueno, vamos a tener esa flexibilidad para sentarnos y ver, bueno, hasta dónde se puede pagar y habrá que tener mucha seriedad, serenidad y responsabilidad para ir adecuándonos a una situación que no manejamos. Es decir, porque ojalá la provincia tuviera los instrumentos como para evitarlo, lamentablemente no los tenemos y por lo tanto tenemos que ser flexibles y adaptativos a la situación nacional. Hablando de la situación nacional, la situación de la provincia de Córdoba cambió radicalmente a partir del momento de la llegada de Cambiemos al gobierno porque hubo una actitud diferente no solo hacia Córdoba, sino también hacia diferentes provincias y en consecuencia se pagaron sumas por las cuales antes había que andar haciendo juicios, finalmente se llegaron a unos arreglos. Dentro de esta situación de estrechez que tiene la nación, ¿cómo están las deudas, las remesas por parte del gobierno nacional hacia Córdoba? Hoy. Sí, como bien vos señalás, digamos, en realidad hay algo previo a la asunción del gobierno, que el juicio que gana Córdoba a la Corte, sí, que le devolvió el 15%, y sí es reconocible, es cierto, que a partir de ahí había un clima de diálogo que no había con el gobierno nacional. Claro, eso no hay duda, y hemos ido resolviendo muchos temas que teníamos pendientes. Tal vez el más importante fue la firma del acuerdo del consenso fiscal, donde de manera, yo diría, generosa ambas partes, las provincias y la nación, dieron finalizado más de 50 juicios que estaban cruzados, ¿no?, con disputas de distinto tipo, y en la cual además nos propusimos una agenda de trabajo conjunto, incluido la reducción de impuestos. Lamentablemente este escenario no favorece, digamos, el aplicar todo este acuerdo, pero Córdoba ha mantenido, hubo el año pasado una reducción importante de ingresos brutos, este año ha habido otra reducción de ingresos brutos y ojalá, digamos, esto se mantenga porque va a permitir ir reduciendo este impuesto que todo el mundo reconoce. Ojalá que desapareciera, Osvaldo. Claro, o por lo menos se transformara en un impuesto a las ventas, ¿no? Claro. No un impuesto que opera en cascada. Eso se está haciendo en un clima de normalidad. Lo que sí es cierto que desde la crisis la nación ha ido, por un lado, demorando pagos, es decir, algunos compromisos en obra pública se han suspendido, y por otro lado, algunos gastos que tenía la nación se han transferido a las provincias, como el caso de los subsidios. Eso en el marco de una serie de discusiones de impuestos y demás, que lo cierto es que entendemos, digamos, la situación de la nación, de déficit, y todos los problemas que tiene, pero sin duda que nos ha colocado en un mayor desafío por parte de la provincia, que nos agrega, digamos, lo que ya genera la propia crisis. Claro. Por ejemplo, en el caso concreto de la obra más importante que se haya realizado en los últimos años en Córdoba, es la circunvalación. ¿Cuánto está debiendo la nación? ¿Cerca de 8.000 millones son? Sí, sumando todo es probable que sí. No tengo exactamente el número, pero ya hace varios meses, un año, que no envían fondos. Mientras tanto, ustedes tienen que pagarle a las empresas constructoras. Obviamente, digamos, un poco eso te iba a decir. Casi que cuando vimos cómo se venía la crisis y los números que presentaron y el acuerdo con el fondo, dijimos, acá o nos hacemos cargo o paramos la obra. Y entre esas dos alternativas Ojalá dijimos, que no. Claro, nos hacemos cargo, lo cual nos hizo más difícil todavía el financiamiento. Sabemos que son fondos que en algún momento la nación los va a pagar, pero mientras tanto la obra hay que hacerla y hay que pagar a los proveedores, con lo cual nos aumentó la necesidad de financiamiento. Nosotros más o menos en promedio es un plan de más de 5.000 millones de dólares en los 4 años la inversión que se ha hecho. Aproximadamente la mitad se está haciendo con ahorro propio, la otra mitad contrayendo deuda, que es lo que nos ha permitido, digamos, mantener este ritmo. Y si bien la nación se había comprometido, bueno, sabemos que ese compromiso se va a diferir en el tiempo y que mientras tanto con fondos propios lo estamos cubriendo. Es decir, la obra se hace. La obra se hace y ya, bueno, afortunadamente las obras más grandes, gasoducto, la misma circunvalación, son obras que ya están en la etapa final. Claro, la parte del viaducto grande, falta la parte de cerca de la Escuela de Aviación, que es un túnel impresionante también. Sí, claro, está ya bastante avanzada, con lo cual, con lo que tenemos... Digamos, sí, pararla sería una locura. Sí, y hoy encima, bueno, para colmo, el tema de que esta crisis nos quita acceso a los mercados internacionales. Hace poco estuvimos
en Estados Unidos. Pero Schiaretti le fue bien en España. En ese tipo de créditos sí, cuando son créditos bilaterales. Son créditos chicos. Sí, y son más de carácter institucional o político. Ahora, para ir a emitir un bono, lo que nos dijeron es, valoran todo lo que se ha hecho en Córdoba. Córdoba es distinta, digamos, a nivel nacional, incluso a otras provincias. Pero bueno, este riesgo que tiene Argentina hoy lo hace intolerable. Si podríamos emitir, pero a unas tasas muy altas. Por lo tanto, vamos a esperar que... Porque también a esto agregarle la crisis política, ¿no? Que yo creo que agrava, sobre que ya estamos complicados en lo económico, agrava, con lo cual por ahora yo creo que los próximos meses van a tener que ser de mucha prudencia, mucho cuidado y priorizando esto, ¿no? De que el ritmo de obra se mantenga y se cumpla con todo lo comprometido. Bueno, si llegara a llegar Cristina, esa plata no la recibimos nunca de nuevo. Pero lo que yo percibí es ese, ¿no? Un gran miedo, ¿no? Porque nos asocian casi a como que existiría la posibilidad de que seamos un Venezuela y eso obviamente genera terror a nivel internacional. Eso también está jugando en contra hoy. Más allá de todos los errores cometidos por el gobierno nacional, a eso le agregamos este riesgo. Yo creo que es una combinación letal y bueno, explica lo mal que estamos, ¿no? ¿Cómo está la caja? La caja... de jubilaciones me refiero. Sí, bueno, llevamos casi una década, ¿no? De trabajo sistemático de ordenamiento en los aspectos, digamos, administrativos. Es un organismo que se ha modernizado. Antes una jubilación demoraba 1 año y medio, un trámite enorme, un expediente de cientos de páginas. Hoy uno se puede jubilar por internet, en menos de 20 días la jubilación está. Con muchos más controles, ¿sí? En esa burocracia, en esa demora, obviamente se generaban riesgos, ¿no? De errores o directamente de actos indebidos. Hoy está mucho más controlada. En los aspectos administrativos tenemos una enorme ventaja, está auditada a nivel internacional, con los estándares internacionales, toda una serie de ventajas, lo que nos ha permitido negociar con el gobierno nacional con un poder distinto, por ejemplo, a otras provincias, el caso de Provincia de Buenos Aires, que todavía no ha podido llegar a un acuerdo. Y además tener algunas de las jubilaciones son de las más importantes. Y si se hace una comparación, las jubilaciones mínimas nomás que se pagan en Córdoba son superiores a las nacionales. Claro, lo que nos permite un sistema más ordenado, que tiene problemas sin duda. Bueno, en realidad yo creo que no hay en el mundo sistema previsional con problemas, pero este orden es el que nos ha permitido negociar con la Nación en acuerdo de compromiso de que parte del déficit, como corresponde, como fija la ley nacional, se esté cubriendo. No estamos estrictamente al día, pero estamos bien. Digamos, así, ha habido un envío de fondo importante. En ese sentido, el Gobierno Nacional está cumpliendo con lo acordado. Y eso es lo que nos permite también que la caja no sea este lastre que fue en otra época para las finanzas de la provincia. No digo que no es un problema, yo creo que un problema, probablemente el problema fiscal más importante, no solo por el presente, sino por lo que se avisora a futuro, ¿no? Por el cambio demográfico, pero también es cierto que todo este esfuerzo que hemos hecho de ordenarlo, de ser muy cuidadoso, está rindiendo su fruto, tanto porque tenemos más control sobre los gastos, tenemos un estricto control sobre los ingresos, y todos los empleadores, hasta el último municipio, comuna, todos los meses paga, digamos, lo que corresponde, y a nivel nacional hemos conseguido que por lo menos parte de lo que se nos corresponde reconocer se nos está reconociendo, lo que nos da, digamos, una ventaja que la noto, digamos, charlando con mis colegas de Santa Fe, Buenos Aires, ni que hablan de las sí, seguro, por supuesto que las jubilaciones en Córdoba, luego que en el país, parte del mundo no son ninguna panacea, pero, en fin, la última pregunta, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo para el resto. ¿Qué hacemos con la pobreza en Córdoba? Porque hay quienes, por ejemplo, dicen que tendríamos que ampliar el PAICOR, porque hay un 40% de chicos pobres en Córdoba. Yo creo que es un drama, tal vez la arista... Es decir, sí. 40% de los chicos son pobres. Son pobres, sí. Yo creo que la arista más dramática, más triste, con más impacto a futuro de toda esta crisis, ¿no? Porque la crisis, yo creo que la sufren todos, de una u otra manera, ¿seguro? Nadie la pasa, pero en esa cuestión de la pobreza, y sobre todo la pobreza para las nuevas generaciones y los niños, es tremendo. Yo creo que un tema es una deuda pendiente que tiene la Argentina y que es uno de los temas que ojalá en este año político lo debatamos en serio. A mí me genera envidia ver que otros países, y no nos vayamos lejos, vayamos a Chile o a Uruguay, en 10 años, digamos, de los últimos 10 años, de 30 y pico % lo han bajado a menos del 10%. Sí. 8, 9, 8 tiene Chile, 8,9 tiene Uruguay. Y nosotros seguimos, ¿no? Con un tercio de la población en la pobreza es joven. Entonces,
Y no es falta de recursos, yo creo que es una cuestión de administrar mejor, de ordenar mejor. Yo creo que esto de que los 3 niveles de gobierno ejecutan un montón de programas, todos superpuestos, con mucha burocracia, en donde mucha plata se va y no llega a los pobres, lo estamos pagando con esto. Más allá, ¿no?, de que obviamente en crisis y todo el contexto macroeconómico juega en contra, creo que también nos merecemos un debate profundo en esta cuestión que es tan relevante por toda la trascendencia que tiene. Ahora, me refiero concretamente a las acciones que puede, con la pregunta iba a lo siguiente, las acciones que puede desarrollar la provincia para tratar de paliar esto, porque Córdoba es el segundo distrito, el primero es Corrientes, casi un 50% de pobreza, el segundo es Córdoba, es decir, estamos mucho más altos que la nación. ¿Qué podemos hacer, con qué fondos contar Córdoba para aumentar la ayuda social, aunque eso es populismo puro, pero en esta situación cuando la gente tiene que comer, Sí, no entiendo. se mueren de hambre? Yo te diría, yo creo, y esto no es para minimizar el problema, porque yo soy el primero en decir, me parece la arista, dentro de los muchos problemas que tenemos, me parece la más dramática, la más grave. Creo que este número del INDEC tiene un problema metodológico, es decir, no creo que comparado, digamos, con otras regiones del país, Córdoba esté en ese nivel. Hay un problema de cómo se tratan las personas que no responden a la encuesta y hay diferencias muy grandes que yo creo que eso explica. Con el tema social también de aquellos que están asistidos socialmente, ¿no? Sí. Pero sea como fuera. Cuando pasamos del 25, ya el 25% es un escándalo. Yo realmente soy de la idea que más que pensar en un nuevo programa, yo creo que necesitamos un acto de coordinación, decir, bueno, esto de que la nación, la provincia y los municipios hagan programas todos superpuestos es lo que nos hace perder esfuerzo. Entonces, yo apostaría a un ordenamiento más profundo, un replanteo más profundo, en el cual un nivel de gobierno, sea el municipio, sea la provincia, se haga cargo, maneje y sea responsable. Me parece que mientras sigamos trabajando así tan disperso, tan superpuesto, claro, un plan por acá, un plan de trabajo por acá, un plan de trabajo por acá, la universidad teoría, por otro lado. En teoría hay más de 100 programas asistenciales. Por el otro. Sí, hay más de 100 programas asistenciales en donde todos tratamos, tal vez con buenas... Siempre, claro, es cierto, son cientos de, sí. Yo diría 140 fácil, si uno suma lo que hace la nación, la provincia y los municipios. Yo creo que eso explica también parte del fracaso y creo que me parece que lo urgente sería trabajar por ahí, replantear eso. Bueno, cuando te escucho me recuerdo algunos de los planteos que hacías desde IDESA, que es un organismo al cual seguís perteneciendo, por supuesto ahora dedicás todos tus esfuerzos a la provincia, pero que habían planteado este asunto desde ese punto de vista, ¿no? Y nos vamos en discusiones estériles muchas veces. Lamentablemente sí. Mientras pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, lamentablemente pasa el tiempo, pero es decir, la pobreza no espera. Gracias, Osvaldo. No, gracias, un gusto y hasta la próxima.